¿Te has preguntado por qué las heridas familiares nos afectan tanto? ¿Por qué, incluso años después, siguen doliendo profundamente, condicionando nuestro comportamiento, decisiones y relaciones? La respuesta está más allá de lo aparente. Carl Jung, uno de los más importantes psicólogos de todos los tiempos, afirmaba que nuestra familia no solo es nuestro primer contacto con el mundo, sino también el reflejo directo de nuestras propias sombras internas. Es ahí, en el seno familiar, donde aprendemos a amar, a temer, a confiar y a desconfiar, donde surgen nuestras primeras heridas, pero también donde puede empezar nuestra auténtica sanación. Si hoy sientes que algo se ha roto irreparablemente en tu familia, quiero que escuches atentamente, porque lo que voy a compartir contigo podría cambiar para siempre tu forma de ver y enfrentar esta situación. Quiero llevarte de la mano, lentamente, hacia una perspectiva más profunda, más sabia, una perspectiva inspirada en las enseñanzas de Carl Jung que te mostrará cómo, precisamente en esas fracturas que parecen imposibles de reparar, se esconden oportunidades poderosas para reconciliar y transformar tu historia familiar. Para Jung, todo conflicto familiar esconde un mensaje. No es casualidad que sientas que algo se rompe justo ahora. ¿Sabes por qué? Porque la vida tiene una manera particular de señalar aquello que necesita ser atendido. Cuando ignoramos estas señales, las heridas se intensifican, las fracturas se amplían y poco a poco vamos sintiendo cómo nos alejamos emocionalmente de aquellas personas con quienes compartimos sangre y raíces. Pero aquí está la buena noticia. Esas mismas señales son una invitación clara, aunque a veces incómoda, para volver a mirar hacia adentro, para descubrir qué aspectos de nuestra propia sombra necesitamos enfrentar y sanar. Permíteme explicarte algo fundamental que propone Carl Jung, la idea de la sombra. La sombra, según Jung, está compuesta por todas esas partes de nosotros que rechazamos, reprimimos o preferimos ignorar. Aspectos como el resentimiento, la culpa, el enojo acumulado, los celos o los rencores guardados durante años. Todo eso se esconde en la sombra, y lo que sucede, inevitablemente, es que esta sombra no se queda oculta eternamente. Sale a la luz a través de conflictos familiares, discusiones aparentemente inexplicables, silencios incómodos o distancias dolorosas. ¿Te suena familiar esto? Probablemente sí, porque todos hemos experimentado esto en algún momento. El primer paso, y quizá el más valiente, para iniciar una reconciliación, es aceptar que algo está roto, pero no necesariamente destruido. ¿Ves la diferencia? Roto significa que existe una fractura visible, pero no significa que haya llegado al final. Muchas veces, esta fractura es precisamente lo que necesitamos para despertar, para crecer, para madurar emocional y espiritualmente. Piensa un momento en esto. Las crisis familiares son como espejos que reflejan aspectos no resueltos de nuestro propio interior. ¿Qué ves tú en ese espejo hoy? ¿Dolor? ¿Rabia? ¿Soledad? Sea lo que sea que estés viendo, no lo ignores. Está allí por una razón. Está allí porque tiene algo que enseñarte sobre ti mismo y sobre cómo relacionarte de manera más auténtica con quienes te rodean. Ahora quiero invitarte a reflexionar en algo muy específico. ¿Cuál es la herida familiar que más te duele en este momento? Quizá sea el distanciamiento con tus padres, con tus hermanos o con tus hijos. Tal vez hubo traiciones, secretos que salieron a la luz o palabras que cortaron más profundamente que cualquier cuchillo. Sea cual sea la situación, Jung nos recuerda que no podemos sanar lo que no estamos dispuestos a reconocer primero. Reconocer implica valentía, porque muchas veces preferimos vivir anestesiados, fingiendo que todo está bien, cuando claramente no lo está. Permíteme contarte una breve historia que Carl Jung
relata en uno de sus escritos. Jung narra cómo uno de sus pacientes, tras años de distanciamiento familiar, decidió enfrentar por primera vez la realidad de su conflicto con su hermano. Había acumulado años de resentimiento por sentir que su hermano era preferido por sus padres, y esto había roto por completo su vínculo fraternal. Después de años, gracias al trabajo psicológico profundo que hizo, pudo entender algo que cambió radicalmente su perspectiva. Descubrió que su resentimiento ocultaba una profunda inseguridad personal, una sombra que él no había querido enfrentar nunca. Cuando logró hacer consciente esa inseguridad y aceptarla como parte de él mismo, ocurrió algo casi milagroso. El resentimiento hacia su hermano empezó a desaparecer, permitiéndole finalmente iniciar una conversación que los llevó a la reconciliación. ¿Te das cuenta del poder de esta historia? ¿Puedes imaginar qué pasaría si tú también te atrevieras a mirar hacia adentro con tanta honestidad y valentía? Jung decía que la confrontación con la sombra es el camino necesario hacia la sanación verdadera. Y esto es crucial, porque muchas veces creemos que la reconciliación consiste en cambiar a los demás, cuando en realidad comienza con una profunda transformación interior de nosotros mismos. Solo al transformar nuestra visión, al aceptar nuestras heridas y responsabilizarnos de ellas, podemos iniciar un auténtico proceso de reconciliación con nuestra familia. Quizá te estés preguntando ahora mismo, ¿cómo puedes iniciar este camino? ¿Cómo reconocer tu sombra? ¿Cómo afrontar esas conversaciones incómodas que sabes que necesitas tener? Tranquilo, vamos a ir paso a paso. Lo primero que Jung recomienda es algo aparentemente sencillo, pero profundamente poderoso: escribir una carta. No una carta cualquiera, sino una carta desde el corazón, donde puedas expresar todo lo que sientes sin miedo al juicio. Esta carta no necesariamente tienes que enviarla, al menos no inicialmente. El objetivo es que seas completamente honesto contigo mismo y te des permiso de sentir todo lo que has estado reprimiendo durante tanto tiempo. Al hacer esto, empezarás a liberar una energía emocional poderosa que puede cambiar radicalmente cómo ves el conflicto familiar. Este ejercicio no es fácil, lo sé, pero recuerda esto. Jung afirmaba que solo cuando somos capaces de expresar nuestros sentimientos más profundos y reprimidos, comenzamos realmente a sanar. Porque la reconciliación no es simplemente volver a hablar, es reconstruir puentes que antes parecían imposibles, desde la autenticidad y la empatía. Y para eso, primero tienes que tener una conversación honesta contigo mismo. Además, quiero que pienses en otra poderosa herramienta que Jung recomendaba: el diálogo activo. Esto no significa simplemente hablar por hablar, significa comunicar con intención, escuchando profundamente al otro sin juzgarlo, buscando comprender su verdad aunque difiera de la tuya. Este tipo de diálogo requiere madurez emocional y mucha valentía, porque muchas veces escuchar al otro significa reconocer que tal vez también hemos causado heridas, y esto puede ser incómodo, pero es absolutamente necesario para sanar. Ahora, antes de avanzar más, quiero que respires profundo y te hagas una promesa. Prométete que vas a escuchar el resto de este video con la mente y el corazón abiertos. Prométete que, pase lo que pase, vas a darte la oportunidad real de transformar esa fractura familiar en una nueva oportunidad para reconstruir, para sanar y para avanzar hacia una vida familiar más auténtica y plena. Recuerda, como decía Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. ¿Estás listo para aceptar lo que duele, para transformarlo en algo nuevo y hermoso? Acompáñame, porque esto apenas comienza. Cuando hablamos de familia, muchas veces olvidamos que, antes que cualquier etiqueta social, somos seres humanos en constante evolución, seres profundamente vulnerables, imperfectos y maravillosamente complejos. Carl Jung mencionaba algo que todos deberíamos recordar,
Ningún árbol puede crecer hasta el cielo sin que sus raíces lleguen hasta el infierno. Esta frase es impactante y real, y al mismo tiempo profundamente esperanzadora, porque significa que las fracturas y conflictos familiares no son castigos ni accidentes, sino procesos necesarios para nuestro crecimiento emocional, psicológico y espiritual. Ahora quiero que te detengas un instante y pienses en esta metáfora. Imagina tu familia como un árbol. Un árbol puede tener ramas torcidas, hojas marchitas y heridas profundas en su tronco, pero mientras sus raíces estén fuertes y arraigadas profundamente en la tierra, siempre habrá oportunidad de renacer, reverdecer y volver a florecer. Esto mismo sucede con tu familia. Quizás hoy ves solo ramas secas y conflictos que parecen imposibles de resolver, pero debajo de la superficie hay raíces profundas, recuerdos compartidos, experiencias vividas juntos, momentos de alegría y complicidad que en algún momento existieron y que pueden nutrir una nueva etapa de crecimiento y reconciliación. Según Jung, los conflictos familiares también son reflejos de dinámicas transgeneracionales. Es decir, aquello que hoy te duele no empezó contigo ni con tus padres directamente, sino que puede venir desde mucho más atrás. ¿Has escuchado hablar de esto? Se trata de patrones inconscientes que se repiten de generación en generación. Relaciones distantes, resentimientos, miedo a expresar emociones, culpa arraigada o conflictos no resueltos que simplemente se van pasando silenciosamente entre generaciones. Te invito a hacerte esta pregunta. ¿Cuántas veces has visto en tu familia historias que parecen repetirse? Quizá los abuelos tenían conflictos parecidos a los que viven hoy tus padres, y estos, a su vez, son similares a los que experimentas tú actualmente. Jung hablaba de la importancia de reconocer estos patrones porque al hacerlos conscientes podemos interrumpir ese círculo vicioso. Esto significa que tienes en tus manos el poder extraordinario de romper esos patrones heredados y comenzar a escribir una nueva historia familiar, más sana, más consciente y más conectada emocionalmente. Ahora quiero que pienses en otra idea crucial de Jung, la proyección. ¿Qué significa esto exactamente? Según Jung, proyectamos constantemente sobre los miembros de nuestra familia aspectos nuestros que rechazamos o que no queremos reconocer. Por ejemplo, cuando decimos que alguien es egoísta o insensible, a menudo estamos proyectando nuestra propia incapacidad para establecer límites sanos o para expresar nuestras emociones con claridad. Es decir, vemos en otros lo que no queremos ver en nosotros mismos. Reconocer esta proyección puede resultar incómodo. Lo entiendo perfectamente, pero es una llave poderosa que abre las puertas hacia la reconciliación. Si aprendes a detenerte antes de juzgar o culpar automáticamente al otro, puedes preguntarte, ¿qué estoy viendo de mí en esta situación? ¿Qué parte de mí se refleja en esta persona? Este simple acto de introspección honesta puede cambiar radicalmente cómo te relacionas con los demás, especialmente con tu familia. Otra perspectiva profundamente sanadora que Jung nos entrega es la idea de integrar las polaridades. Esto es fundamental para entender los conflictos familiares. Jung afirmaba que todos llevamos dentro aspectos contradictorios. Por ejemplo, podemos amar profundamente a alguien y al mismo tiempo estar muy enojados o resentidos con esa persona. La mayoría de las veces tratamos de negar una de estas emociones, pretendiendo que solo existe una. ¿Te das cuenta de lo agotador y dañino que es esto? Es como intentar negar la existencia del día o de la noche. Ambas realidades coexisten, y para encontrar armonía es necesario aceptar ambas. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿En qué situaciones familiares estás tratando de negar alguna emoción? Tal vez amas profundamente a tus padres, pero sientes mucha rabia por situaciones que viviste en tu infancia.
Quizá amas a tus hijos, pero te frustra profundamente la falta de comunicación o entendimiento. Ambas emociones pueden coexistir y al aceptarlas, te abres a un proceso interno de reconciliación que inevitablemente impactará positivamente en tu entorno familiar. Carl Jung también hablaba del poder transformador de los símbolos. Una familia, en esencia, es una red llena de símbolos y significados ocultos que actúan sobre nosotros constantemente. Un ejemplo poderoso es la mesa familiar. ¿Sabías que la forma en la que te sientas a la mesa puede simbolizar dinámicas profundas? A veces, elegir sentarte en un lugar diferente o cambiar conscientemente tu postura frente a alguien durante una conversación puede tener un efecto sanador increíble, porque rompe la repetición inconsciente de roles y patrones establecidos. Quizás hoy mismo podrías empezar a cambiar sutilmente estos símbolos familiares, reorganizar ciertos espacios, ofrecer un gesto diferente al habitual, o incluso proponer nuevas formas de comunicación y convivencia. Estos pequeños cambios simbólicos pueden parecer simples, pero en realidad son señales poderosas que pueden iniciar transformaciones más profundas de lo que imaginas. Otra de las herramientas esenciales en la visión junguiana es el trabajo con los sueños. Para Jung, los sueños son mensajes del inconsciente, especialmente valiosos cuando se trata de conflictos familiares. Quizá últimamente has tenido sueños extraños relacionados con tu familia. Jung te sugeriría que empieces a anotar estos sueños al despertar, porque en ellos están claves que pueden mostrarte aspectos importantes que aún no logras ver claramente. Imagina que tus sueños son pequeñas películas simbólicas donde tu inconsciente te muestra claramente lo que necesitas sanar o enfrentar. Al prestar atención a estos sueños, podrías descubrir dinámicas familiares que te afectan sin darte cuenta, emociones reprimidas que necesitas expresar o incluso la solución inesperada a conflictos que hoy te parecen imposibles. Hasta ahora, hemos explorado juntos ideas poderosas y profundas inspiradas en Carl Jung. Pero quiero hacerte una invitación especial antes de continuar. Pregúntate honestamente qué estás dispuesto a hacer para empezar este proceso. ¿Estás dispuesto a tomar acción y enfrentar esas conversaciones difíciles? ¿Estás preparado para aceptar que quizá no tienes razón en todo, pero que aún así mereces respeto y consideración? Recuerda que el objetivo de esta conversación no es solo escuchar, sino llevarte hacia una acción concreta, hacia una transformación real. El proceso de reconciliación familiar es un viaje emocional, espiritual y psicológico que requiere coraje, honestidad y paciencia, pero sus recompensas son enormes. Relaciones más auténticas, mayor claridad sobre quién eres y qué quieres, y sobre todo, la posibilidad real de construir una vida familiar basada en el amor y la comprensión, y no en la culpa, el rencor o el silencio incómodo. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación podría ser el impulso definitivo que estabas esperando para sanar profundamente esa herida que llevas dentro. Porque, como bien decía Jung, la sanación no es eliminar heridas, es transformar las heridas en fuentes de luz y sabiduría. Vamos juntos a descubrir cómo hacerlo. Hay algo más que debes saber, y es que, muchas veces, la reconciliación no comienza con una gran conversación ni con un perdón verbalizado, sino con una comprensión silenciosa. A veces, lo que verdaderamente sana no son las palabras, sino las miradas sostenidas, los gestos pequeños, los actos cotidianos que dicen, aquí sigo a pesar de todo. Porque la familia, más que un lazo biológico, es una danza invisible de emociones, memorias y vínculos que sobreviven incluso cuando todo parece roto. Carl Jung comprendía que la reconciliación no se trata simplemente de arreglar lo que está mal, sino de integrar lo que fue, lo que es y lo que puede llegar a ser. Es decir, aceptar con madurez que quizás tu familia nunca será como la imaginaste,
pero aún así puede ser significativa, nutritiva, humana. Y esto no es resignación, esto es sabiduría emocional. La capacidad de renunciar a la fantasía de la familia perfecta para abrazar la posibilidad de una familia consciente. Uno de los errores más comunes en las dinámicas familiares es el deseo de empezar de cero, como si borrar el pasado fuera posible o incluso necesario. Pero Jung diría lo contrario. No se trata de olvidar, sino de integrar. Lo no resuelto no desaparece. Se transforma en síntomas, en enfermedades del alma, en conductas repetitivas, en silencios cada vez más pesados. Por eso, el verdadero comienzo no es el olvido, sino la integración. Y para integrar, primero necesitas mirar. Observar con atención tu historia, sin maquillarla, sin endulzarla, pero también sin condenarla. Te propongo ahora otro ejercicio. Quiero que visualices a tu familia como un álbum fotográfico. Cada imagen representa una etapa, un conflicto, una alegría, una herida. Algunos retratos duelen, otros te hacen sonreír. Hay fotos borrosas, otras desgastadas, y algunas que te gustaría haber arrancado. Pero todas están allí. Todas forman parte de tu historia. Jung te diría, no arranques ninguna, obsérvalas, dales un lugar, agradece lo que te enseñaron, incluso si solo te enseñaron cómo no quieres vivir. Y aquí entra un concepto central en la obra de Jung, el proceso de individuación. Este proceso representa el camino hacia tu autenticidad. Es un viaje simbólico en el que dejas de vivir según las expectativas de tu entorno, incluida tu familia, para empezar a vivir en coherencia con tu esencia profunda. ¿Qué tiene esto que ver con la reconciliación familiar? Todo. Porque muchas veces los conflictos no nacen del desamor, sino de las máscaras. Hijos que fingen ser algo para agradar a sus padres, padres que imponen lo que creen correcto sin detenerse a ver al ser humano frente a ellos, hermanos que compiten por afecto en lugar de compartir vulnerabilidad. Cuando tú comienzas el proceso de individuación, estás, sin darte cuenta, abriendo el camino para que la reconciliación ocurra, porque estás dejando de exigir a los demás que te entiendan desde sus filtros y comienzas a mostrarte desde tu verdad. Y esa verdad, aunque pueda incomodar, también libera. Jung insistía en que lo más sanador no era encajar, sino ser tú mismo, incluso si eso implica decepcionar expectativas familiares. Porque solo cuando tú estás en paz contigo mismo, puedes ofrecer paz a los demás. Ahora bien, puede que en tu caso, el conflicto familiar esté marcado por la ausencia, por alguien que ya no está, por alguien que se fue, o incluso que ha fallecido. ¿Cómo se sana entonces una herida cuando ya no hay presencia física del otro? Aquí es donde entra otra de las ideas más profundas de Jung, el inconsciente colectivo. Jung sostenía que hay una dimensión psíquica que nos conecta con todos los seres humanos, vivos o no. A través de rituales, cartas no enviadas, meditaciones guiadas o incluso sueños, podemos restablecer un vínculo simbólico que, aunque invisible, puede ser enormemente reparador. No subestimes el poder de estos actos simbólicos. A veces, escribir una carta a esa persona ausente y luego leerla en voz alta en un lugar significativo puede liberarte de años de rencor o dolor estancado. A veces, permitirte llorar con conciencia sosteniendo una foto, un objeto, un recuerdo, puede ser más terapéutico que 1000 palabras vacías. Y mientras haces este trabajo, quizás empieces a notar algo curioso. El conflicto que tanto te dolía empieza a tener sentido. No porque se justifique, sino porque te das cuenta de que tenía una función. Te estaba empujando, con dureza, pero con dirección, hacia un despertar. Porque muchas veces la crisis familiar llega justo cuando más necesitas reencontrarte contigo mismo. Y en ese sentido, el conflicto no es un castigo,
sino un mensajero. Uno que te dice, es hora de mirar tu historia con nuevos ojos. Si sientes que ya lo has intentado todo y nada ha cambiado, te entiendo. Pero recuerda que, a veces, no se trata de cambiar al otro, sino de cambiar la forma en la que tú decides relacionarte con lo que ocurrió. No todos los vínculos se restablecen con un abrazo o una conversación. Algunos vínculos se transforman internamente, en silencio, sin que la otra persona siquiera lo sepa. Pero tú lo sabes. Y eso basta. Jung también hablaba del símbolo del círculo o mandala como representación del alma integrada. Quizá el mayor acto de reconciliación no sea lograr que todos estén de nuevo juntos en una mesa, sino lograr que tú, internamente, cierres tu propio círculo. Que puedas mirar hacia atrás sin rencor, hacia adelante sin miedo, y al presente con serenidad. Y si bien todo esto puede parecerte complejo, te aseguro que no estás solo. El hecho de que estés escuchando esto, que hayas llegado hasta aquí, ya es una señal de que algo dentro de ti está listo para transformarse. Tal vez lo que estás sintiendo ahora mismo no es desesperanza, sino el umbral, el momento exacto antes de cruzar hacia una nueva etapa de tu historia familiar. Y ahora, respira. Respira profundamente, porque si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Significa que hay en ti una parte viva, consciente, dispuesta a mirar el dolor sin disfraz, pero también capaz de ver la belleza que aún puede nacer de lo roto. Lo que se rompió en tu familia no fue el amor. Quizás fue la forma, las palabras, los intentos torpes, los silencios que pesaron más que cualquier grito. Pero el amor auténtico, aunque cubierto de capas de heridas, sigue ahí, esperando ser rescatado, reconocido, recordado. La reconciliación no siempre se da de forma dramática o inmediata. A veces es un proceso lento, silencioso, pero profundamente transformador. A veces no se nota desde fuera, pero por dentro te cambia la vida. Si hoy decides dar el primer paso, aunque sea pequeño, como perdonar internamente, como escribir una carta que no enviarás, como comprender una historia que antes solo juzgabas, ya estás sembrando algo distinto. Estás rompiendo un ciclo. Estás sanando no solo por ti, sino por los que vinieron antes y por los que vendrán después. Y si esto que has escuchado tocó algo dentro de ti, una emoción, una memoria, una verdad olvidada, no lo guardes solo para ti, compártelo, porque tal vez alguien más que conoces necesita escuchar estas palabras. Tal vez alguien a quien amas también está buscando una luz en medio del caos familiar. Déjame un comentario contándome lo que más te resonó. ¿Hay algo que tú también estás sanando? ¿Hay alguien con quien anhelas reconciliarte? Quiero leerte. Quiero que este espacio no sea solo un video más, sino un refugio, un lugar donde podamos construir juntos algo nuevo. Si este contenido te ayudó, te invito a que lo compartas, que te suscribas y que actives la campanita para seguir explorando estos temas que tocan el alma. Porque como decía Jung, la herida es el lugar por donde entra la luz. Que esta luz siga creciendo dentro de ti y que juntos, paso a paso, aprendamos a sanar desde la raíz. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no es el final. Tal vez es justo el comienzo.